Bueno, damos la bienvenida a nuestros escuchas y en esta ocasión también a quienes nos miran en la grabación de este podcast y video. El día de hoy nos encontramos los profesores Víctor Hurtado, Eladio Cornejo, Dante Enríquez, Miguel Caballero, Javier Sánchez y un servidor, Ruiz Sánchez. Discutiremos el tema de la objeción de conciencia, para lo cual retomaremos un texto titulado Libertad y objeción de conciencia de Luis Prieto. Entonces quisiera comenzar pidiéndole al profesor Víctor Hurtado que nos ayude a dar a elaborar una imagen general de este tema, pero también que nos ayude a conectarlo con otros de los temas que hemos estado discutiendo recientemente en la guía. Podríamos decir que de manera muy clara este tema encuentra una conexión con el principialismo, pero desde luego también con otras de las cosas que hemos venido discutiendo ya desde antes. Entonces le cedo la palabra al profesor Víctor Hurtado. Mi intervención la voy a dividir justamente en hablarles un panorama muy general de la objeción de conciencia. Después abordaré algunas problemáticas de este concepto para poner en discusión y que los maestros aquí den su punto de vista. Y finalmente pues expondré algunas situaciones en donde parece ser que la objeción de conciencia, no nada más en nuestro país, sino alrededor del mundo, ha sido aplicada, ¿no? Entonces, inicio diciendo que esta objeción de conciencia ha sido prácticamente un recurso que algunas personas, en su particularidad, han querido llevar a cabo dada cierta situación que se les presenta, que es contraria justamente a sus creencias, a sus convicciones o a su moral, ¿no? Hay en distintos países ha habido una aceptación de este concepto. Lo han incorporado a sus constituciones, en otras no, en otras está de adorno. Y este es un concepto que prácticamente se torna muy actual. El concepto en sí de objeción de conciencia tendrá el siglo pasado, ¿no?, que se está debatiendo. Sin embargo, como le comentaba a algunos de los profesores y discutíamos aquí atrás del micrófono, hay algunas situaciones que tal vez algunos de los que saben del tema estarían rastreando pues esta objeción de conciencia ya desde la época antigua, ¿no? Continúo diciendo que aquellos que están más familiarizados con este concepto, que incluso quisiera hacer aquí un paréntesis, es muy distinto cuando alguien habla de la objeción de conciencia desde la teoría y es otra cosa en la práctica, ¿no? Hay movimientos, hay agrupaciones, hay organizaciones civiles que se hacen promotoras de la objeción de conciencia, ¿no? Y que muchas veces hay una discrepancia con algunos teóricos que tratan sobre este mismo tema, ¿no? Hablando en relación al aspecto teórico, la objeción de conciencia algunos la catalogan como parte de esta gama de prácticas que tienen que ver con la desobediencia civil, ¿no?
Es decir, hay distintas maneras de desobediencia civil, ¿no? No es aquí el momento de hacer una ramificación de todos los tipos de desobediencia civil que hay, ¿no? Como la revolución, el disenso, incluso el acto criminal, en fin, ¿no? Sin embargo, se cataloga, pues, como una pequeña ramificación de la desobediencia civil, algunos teóricos así lo hacen, de la objeción de conciencia, ¿no? Poniéndole un sello distintivo que no pasa con los otros tipos de desobediencia civil, y es que no es violenta, ¿no? Hay otro tipo de desobediencias que marcan o se distinguen incluso por la violencia de cualquier tipo. Ahorita tampoco voy a decir los tipos de violencia, pero se supone que un objetor de conciencia no es violento, o su fin o el proceso, el fin no es violento, ¿no? Entonces, otra de las cosas que voy a estar diciendo, algunas características fundamentales o específicas de la objeción de conciencia, y otra cosa interesante aquí es que esta no puede darse sin tener en cuenta un contexto o ciertos principios democráticos, ¿no? O sea, debe existir en un lugar estos principios democráticos como la participación, la inclusión, ¿no? La libertad de expresión, para que el objetor de conciencia pueda objetar, ¿no? Evidentemente, en algunas otras formas de gobierno, esto sería simplemente inoperante, ¿no? Se trata de un derecho subjetivo. Sin embargo, ya desde aquí me parece que hay una problemática, ¿no? Porque el fin habría que discutirlo si realmente es subjetivo, ¿no? Pero en principio es un derecho subjetivo, ¿no? Obviamente cuando está incorporado en las constituciones, ¿no? Es un derecho a no acatar. Es un derecho a rehusarse o a rechazar leyes o mandatos que justamente entran en contradicción, ya lo decía anteriormente, con las creencias de una persona o son contrarias a su moral, ¿sí? Entonces, en la objeción de conciencia, el objetivo, pues, es evitar los efectos de una ley, ¿sí? Evitas los efectos de una ley, justamente a la que no estás de acuerdo, y no nada más porque no quieres, sino porque trastoca de alguna manera tus convicciones en un sentido, ¿no? Una de las cosas que la hace distinta a cualquier otro tipo de desobediencias que tienen que ver con reformar normas jurídicas, cambiar o transformar la manera en que se hace la política, tratar de cambiar un régimen. No, la objeción de conciencia no busca cambiar las leyes, no busca cambiar toda la normatividad jurídica, no busca nada de eso. Lo que busca es justamente que una ley específica no sea aplicada en lo particular, porque tiene en cuenta que si se sigue aplicando o si se aplica con esa persona la ley, entonces eso pues trastocaría no nada más su autonomía, sino justamente sus creencias o convicciones religiosas, ¿no? Esto es, se impone una ley, ahí el problema es ¿no? O sea, ¿en qué legislación o en qué parlamento si se están representadas los intereses de toda una población? Parecía que eso difícilmente se puede suceder, ¿no? Entonces,
decía yo con esta práctica de la objeción de conciencia que alguien basado en esta autonomía, en su poder o en la libertad de decisión de sí mismo, ¿sí? Entonces decide negarse a obedecer. Aunque esto implique, y esa es otra cosa que podríamos poner a discusión, aunque esto implique que quede abierta una postura contraria con la legislatura, ¿no? Es decir, cuando yo me opongo, de hecho, ya estoy enfrentándome a todo un aparato, a toda una normatividad jurídica. ¿Y qué significaría eso en ese sentido, no? Entonces, cuando una ley entra en contradicción con mi conciencia, entonces cuando yo decido voluntariamente objetar, ¿no? Y aquí habría que rastrear, y si cabe el tiempo y todo, pues no sé, y las ganas, y yo no sé si nos dé para ello, pues el objetivo justamente, o el fin del derecho, el fin de las leyes, ¿no? Recordemos que una de las cosas que siempre pasan en estoy hablando de la sociedad en general en cuanto a la moral, es que la moral que tiene que ver con normas que te dicen cómo actuar, entonces nosotros hemos crecido en una tradición en la cual siempre tenemos que obedecer esas normas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la obediencia se ha convertido pues en un valor moral, en un valor social. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo alzar la mano, desobedecer, ¿sí? Y eso no me convierte a mí en un disidente, en un insurgente, en un rebelde, ¿no? En este concepto de objeción de conciencia, sí hay pues están estos binomios, ¿no? O sea, si la objeción de conciencia es un resultado justamente de un conflicto de binomios entre el derecho y la moral, entre el deber jurídico y el deber moral, entre el derecho y los límites del derecho, entre el derecho y la inmoralidad, y como lo decía ahorita, entre la obediencia o la desobediencia, ¿no? Entonces se trata pues de que la objeción de conciencia, ya para cerrar esto del concepto, de que individualmente se me exima una ley, pero sin tratar de buscar un cambio en la normatividad jurídica, ¿sí? Se busca una excepción personal, ¿sí? Y todo es en el ámbito subjetivo, ¿no? Y esto trae como resultado, para mí en lo particular, el que es objetor, el no actuar en contra justamente de mi propia conciencia. Ajá. En ese sentido, ahora le digo, voy a plantear algunos problemas que nos ayudarían a discutir este concepto, más allá de estar a favor o en contra. Y el primer problema que muestro aquí es que la libertad de la objeción de conciencia está basada no como un derecho de la objeción de conciencia. Antes está basada sí en un derecho, y el derecho es la libertad de conciencia. Ajá. Y dependiendo las constituciones y las normatividades jurídicas, esto se traduce en la libertad de culto, ¿sí? Y en el libre pensamiento, ¿no? ¿Qué acaso cuando soy libre, tengo libertad de conciencia, ¿qué no eso ya de facto es un peligro para cualquier normatividad, incluso no nada más jurídica, sino moral? ¿Es un derecho la libertad de conciencia? O más bien es un peligro en este sentido. Es como nos decía el texto:
no podemos prevenir todas las variantes. Es como cuando incorporan en la Constitución el derecho a la manifestación. En la Constitución no viene cuántos tipos de manifestaciones puede haber, ¿no? Y podemos saber que va a haber marchas, que va a haber concentraciones, ¿sí? Pero prácticamente no sabemos todos en lo práctico cómo serán esas manifestaciones, ¿no? Hoy justamente en los últimos tiempos hemos estado, por ejemplo, viendo algunas marchas donde se tornan violentas, ¿no? En donde al parecer la policía simplemente resguarda y en donde pues no se atacan o no se restringe a los manifestantes justamente por ese derecho a manifestación. De la misma manera, aquí yo pongo en cuestión, bueno, ¿qué es eso pues de libertad de conciencia? ¿Hasta dónde pues puede uno tener esa misma libertad de conciencia? Y creo que no, que ninguna constitución lo tendría prevista, ¿no? En una segunda problemática, parecería que si yo soy objetor de conciencia y eso tiene que ver con mis convicciones y con mis creencias, pues parecería entonces que todo podría ser objetado, ¿sí? Pero entonces, ¿hasta qué punto todo tendría que ser objetado? Justo en el texto de Prieto nos da, nos da una clave. Y dice el texto de Prieto, no todo puede ser objetado porque tenemos ahí como prioridad el orden público. Si cuando objetas estás poniendo en riesgo el orden público, entonces eso ya no cabría. Pero aquí está la pregunta, ¿no? ¿Tendría que ser el orden público así como la prioridad, ¿no? Para este tipo de recursos jurídicos, ¿no? Otra de las problemáticas que quiero compartirles y que quiero que mis compañeros a ver si nos dicen algo es justamente, si yo digo que la objeción de conciencia viene de una libertad de conciencia, la pregunta es, ¿y si es cierto que nuestra conciencia es libre? ¿Y si es cierto que podemos pensar y ser conscientemente de que todo, de todo lo que pasa a nuestro alrededor? ¿No habrá ahí algo que me diga? Me acuerdo de Marx, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor el maestro Eladio nos dice un poco más de Marx y la ideología alemana, ¿no? ¿Que no habrá ahí una falsa libertad? O como vimos en una de estas sesiones, ese hombre unidimensional que cree a lo mejor que es libre, ¿no? Los derechos deben ser absolutos. Pues parecería que la primera respuesta parecía que aquella persona que diga, pues es que yo no tengo derechos y quiero derechos, pues deben de ser absolutos, espérame. Pero si los derechos son absolutos, ten en cuenta que hay más derechos y que hay derechos que se trastocan en estas, hay prioridades en derechos. Y si hay prioridades, entonces ¿cuál es la jerarquía de derechos? ¿Cuáles son más importantes que otros? Si yo le doy a un objetor de conciencia su libertad para que objete, pero eso trastoca otros derechos, entonces, ¿cuál va primero, no? Otra cosa más es que creo que, y ya lo he mencionado en mi intervención, parece que la objeción de conciencia reconoce algo. Y lo que reconoce es que parece que hay una debilidad en la ley. Ya por el hecho de que yo decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esa ley, entonces que la ley no cubre o no proporciona, ¿sí?, a todos, o no representa a todos, ¿no? Y entonces estamos frente a leyes débiles
Eso parecería, ¿no? Me imagino un jurista que estaría revolcándose, escuchando que hay leyes débiles. Pero, a ver, pongámonos a pensar bien. ¿Qué no pensar en leyes débiles nos llevaría a replantearnos que las leyes son consensuadas y que no son definitivas, no son divinas? Y justamente las leyes tendrían que reformarse siempre en ese sentido, ¿no? Entonces la objeción de conciencia en ese sentido podría hacernos ese recordatorio, ¿no? Bueno, no lo sé. En realidad el objetor de conciencia, por mucho que esté buscando un derecho subjetivo de eximir de la ley, en realidad lo que está buscando, ¿sí?, son cosas, es un valor, un principio objetivo y universal. Es decir, se está usando como mismo ejemplo, ¿sí?, como mártir, ¿sí?, para cambiar una situación más allá de él. Entonces, la subjetividad aquí queda totalmente rebasada, o quedaría rebasada, ¿no? En ese sentido. ¿Hasta qué punto ese tipo de actuar o esa misma conciencia se torna como infalible? Es decir, sí me hace un bien particular, pero ¿y si esa objeción de conciencia, esa eximación de la ley afecta a alguien más? Seguramente no lo haría el objetor, o no lo sé, pero al menos a lo que voy aquí es que creo que no tenemos todo el panorama para saber cuáles son las posibilidades, las probabilidades de y lo que implicaría esa objeción. Les diré algunas de las situaciones en las se ha aplicado la objeción de conciencia. La primera, y de donde parece ser que es mucho más latente, se objeta al servicio militar. Ajá. Entonces, por razones de mis convicciones, por razones religiosas, por razones humanitarias, tal vez, ¿sí?, me rehúso a presentar el servicio militar, me rehúso, pues, a enrolarme en las filas del ejército, me rehúso a ir a la guerra, en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí ha habido, dependiendo de los países y las constituciones, aquí ha habido modificaciones en donde en algunos lugares lo siguen manteniendo como obligatorio, esto del servicio militar, en otros como voluntario, ¿no? Otra de las situaciones donde se objeta, y este es un clásico, ¿no?, de la desobediencia civil, que es lo hizo famoso Henry David Thoreau, al decir me rehúso y objeto a pagar impuestos, ¿sí? Y no voy a pagar impuestos simplemente porque creo que ese dinero utilizado lo utilizan para cosas que son contrarias justamente a mi ideología o a mis creencias, ¿no? En este caso, recuerdo que Thoreau se niega a pagar porque cree que sus impuestos están siendo parte para la invasión justamente de Estados Unidos a México. Otra de las razones por las que se objeta, y esto a lo mejor algunos de nosotros que estamos acá lo padecimos con nuestros compañeritos en la primaria, no saludo a la bandera o no hago juramento a la bandera, ¿sí?, por razones religiosas, por mi moral religiosa, por razones antibélicas, ¿sí? Me rehúso a hacer este tipo de cosas, ¿no? Agradecemos al profesor Víctor Hurtado su participación y a continuación el profesor Miguel Caballero quiere elaborar una réplica de estos planteamientos. Le damos la palabra. Bien, pues buenas tardes. Yo sí tengo algunas reservas con respecto a la objeción de conciencia. Y en primer lugar, tengo este problema de comprender a qué se está refiriendo con conciencia. Si es un cúmulo de creencias religiosas, un cúmulo de creencias subjetivas o una elaboración de conceptualizaciones, de ideas que surgen precisamente de ciertos adoctrinamientos, ¿verdad? De ciertos parámetros que constituyen un sistema que efectivamente, pues, como dice el profesor,
pues no son tan subjetivos, sino que más bien son objetivos en el sentido de que ya son parte de una religión, son parte de una ideología y que finalmente pues esas creencias no son tan propias, ¿no? Entonces pues ya no sería tan conciencia. Y en segundo término, también tengo reservas con respecto a si son efectivamente creencias o si constituye el cúmulo de una conciencia como tal. Porque si bien recordamos, pues la conciencia pues es un fenómeno epistemológico, psíquico, que de alguna manera tiene mucho más complejidad, ¿no? Y que, para ser más específicos, pues se referirían más bien a la conciencia moral, ¿no? A esa que apelaba Immanuel Kant, para que nosotros pues tuviéramos pues una libertad en cuanto a nuestras decisiones. Y en ese sentido también va esta objeción, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos libres? Somos dueños y señores de nuestros propios pensamientos e ideas, es decir, nuestras creencias, para estar en contra de una ley, de unas reglas que se tienen que ejecutar dependiendo de nuestra profesión, dependiendo de nuestra actividad en la sociedad. En ese sentido, pues finalmente tener las bases y la justificación suficiente para objetar con debida razón. Entonces, ahí sí tengo mis reservas. Voy a poner el ejemplo, ya para concluir mi participación. Supongamos que yo tengo un cúmulo de creencias que no son tan justificadas, sino más bien fueron adquiridas por mi educación religiosa. Y esta educación religiosa, pues desde luego que tiene deficiencias epistemológicas, deficiencias científicas, que me hacen pensar que mi representación del mundo pues es un poco fantasiosa y que en mi actividad profesional, como está muy influida por estas creencias religiosas, pues finalmente voy a objetar diferentes obligaciones que tengo frente a la sociedad. Entonces, ese tipo de casos, pues a mí me tienen como que con mucha discrepancia, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona tiene, por así decirlo, una conciencia con muchísimos errores o con muchísimas deficiencias en el sentido, pues, lógico, epistemológico, y que eso, ¿verdad?, sea parámetro para sus objeciones, ¿no? Y pues a mí me asombra porque como no hay un marco de referencia que compare o que pondere qué es lo real, qué es lo cierto, qué es lo verdadero, para que esa ponderación se corresponda con las leyes, pues entonces vendríamos concluyendo que ese tipo de objeción de conciencia pues se queda en el plano pues enteramente subjetivo. Y obviamente sí es un derecho, como ya dijo el profesor Hurtado, es un derecho que tenemos todas las personas a objetar en lo correspondiente a nuestras ideas, porque finalmente somos un país democrático, o en los países democráticos y republicanos, pues se le da ese derecho a las personas. Sin embargo, pues también haciendo un análisis de lo que se debe de hacer con respecto a las creencias, es decir, filosóficamente tener ese análisis necesario y suficiente para que efectivamente sean ciertas, sean evidentes y finalmente tengan un estatus epistemológico real, pues podríamos indicar que una de las justificaciones para que se realice esa objeción de conciencia sería que esa conciencia tuviera creencias pues justificadas, ¿no?, verdaderas, ciertas, y de esa manera pues tendría un poquito más de realidad, de justificación y bases para objetar ante la sociedad, ante las leyes y ante los sistemas jurídicos. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Bueno, con eso termina la participación del profesor Miguel Caballero y a continuación escucharemos al profesor Javier Sánchez. Buenas tardes a todos. Voy a hacer la siguiente intervención. La voy a dividir en 2 momentos. Por lo pronto quiero definir, en función de lo que han comentado el profesor Hurtado y el profesor Miguel, una definición, digamos, lo que sería objeción de conciencia, que de hecho evidentemente se ha dicho en algunos momentos en las participaciones de ellos. En un segundo momento, creo que es importante asentar
digamos, cuál sería, digamos, parte del surgimiento histórico del concepto de objeción de conciencia. Y eso me parece que es importante porque da cuenta de que cualquier tema que agarremos en filosofía, libertad de conciencia, objeción de conciencia, autonomía, etcétera, etcétera, tiene un trasfondo histórico. Es decir, no surgió de la nada. Y en un tercer momento quiero plantear unas características de la objeción de conciencia, ¿no? Y el último, bueno, un cuarto punto, sería una postura personal en torno a hasta qué punto es pertinente y sano para una sociedad democrática y liberal como la nuestra, en términos generales, las sociedades democráticas y liberales, la objeción de conciencia. Y para ello voy a utilizar como referencia, a grandes rasgos, puesto que no es el tema de discusión el día de hoy, un autor importante, ¿no? Como sería, por ejemplo, Rawls y Dworkin, ¿no? Que son los autores que están de trasfondo en esa postura a favor de la objeción de conciencia. Bueno, entonces comienzo con el primer punto. La objeción de conciencia, la definición que aquí yo tengo a la mano, se define como la negativa de una persona de cumplir con un mandato jurídico al considerado incompatible con sus convicciones fundamentales, ¿no? Es decir, lo que decía el profesor Hurtado, que la objeción de conciencia evidentemente es aquello que se contrapone a un Estado de Derecho, ¿no? Y eso me parece que es importante porque aquí podemos encontrar términos, una dupla, digamos, de conceptos que podrían ser, por ejemplo, la cuestión de derecho, ¿no? Derechos individuales, la cuestión de obligaciones del Estado, ¿no? O bien la contraposición entre valores morales o valores políticos, ¿no? O bien otra composición que decía el profesor Miguel, entre una moralidad privada y una moralidad pública, ¿ok? Eso sería entonces el primer punto que les quería mencionar, una definición que, insisto, ya se mencionó, pero quería precisarla para que tengamos como terreno común. Otro elemento que quisiera señalar que me parece importante para contextualizar esta discusión de la objeción de conciencia es cuál sería, digamos, los presupuestos antropológicos y filosóficos del cual deriva el concepto de objeción de conciencia. Insisto, no es un concepto que haya surgido de la nada, tiene, digamos, una historia. Y bueno, a propósito de lo que estamos trabajando aquí en un curso de filosofía, yo encuentro, y habrá más seguramente, pero dos autores importantes que estarían, digamos, fundamentando esa objeción de conciencia. Uno sería Sócrates, ¿ok? Ustedes recordarán a grandes rasgos en sus clases de filosofía que la referencia, digamos, al daimon socrático, ¿no? Es decir, como esa conciencia que siempre regula, ¿no? Para que tome decisiones pertinentes, conducentes, digamos, a la elección del bien, es lo que Sócrates denomina como el tribunal de la conciencia, ¿no? Ese me parece que es importante y eso entonces determina que el problema de objeción de conciencia tiene una historia, ¿no? Por ahí algunos autores, si ustedes llegan a revisar en la literatura de ese problema, llegan a plantear que viene desde el cristianismo, ¿no? Por cierto, ¿no? Pero bueno, insisto, como referencia y un podcast, digamos, de curso de filosofía sería Sócrates. El segundo autor, lo decía el profesor Miguel, sería Kant, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, Kant, su Metafísica de las Costumbres, hace referencia, ¿no?, al tribunal interno del hombre, y él alude evidentemente a San Pablo, ¿no?, en el cual ponen palabras de él, recupera las palabras de San Pablo, dice, ante el que su pensamiento se acusa o se disculpa entre sí, ¿ok? Entonces, eso es importante señalarlo, creo yo, porque da cuenta que la objeción de conciencia es un concepto que tiene un trasfondo histórico y en este caso una concepción antropológica y filosófica. Es decir, dependiendo de cómo concibes al ser humano, es que da lugar a ello, ¿ok? Un tercer punto que quería mencionar, algunas características de la objeción de conciencia. Repito, si decíamos que la objeción de conciencia es la negativa, ¿no?, de una persona al cumplir un mandato jurídico, algunas características de la misma serían las siguientes, y eso es importante plantearlo. Primero, que es fundamental para la persona objetora, ¿no? Es decir, porque la persona objetora trata de encontrar una congruencia, ¿no?, entre los valores morales y su conducta, ¿ok? Un segundo punto, lo decía en la introducción el profesor Hurtado, es que la objeción de conciencia es disruptiva, ¿no? Es decir, transgrede sin duda un marco jurídico establecido, y aquí viene la objeción que yo percibí en la participación del profesor Hurtado, esa inquietud de que si tú das lugar a una objeción de conciencia, estás resquebrajando, digamos, o quebrando un Estado de Derecho, ¿no? Yo pienso que muy en la línea de Rawls y de Dworkin, que la objeción de conciencia da muestra de un Estado sano, ¿no? Vamos a discutirlo. Un tercer momento es que la objeción de conciencia es expresa, ¿ok?
Es decir, tiene que ser pública, por supuesto, ¿no? Es decir, no se queda, digamos, en un ámbito privado, ¿no? Como tal. Por ejemplo, Rawls, en su obra La teoría de la justicia, hace la diferencia entre objeción de conciencia y evasión de conciencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que la objeción de conciencia, les digo, es pública, ¿no? Uno lo tiene que manifestar, ¿no? Alza la mano, sabes que no estoy de acuerdo con ir a votar, ¿no? No estoy de acuerdo con cantar, digamos, el himno nacional, etcétera, etcétera. En cambio, la evasión de conciencia tiene que ser, no es pública, sino es privada, ¿no? Es secreta en términos generales, ¿no? Lo que dice Rawls. Y una característica, cuarto elemento, entre otros, es que es privada. ¿Qué significa que es privada? Primero que no es política. Es decir, no tiende, decía Hurtado, el profesor Hurtado, digamos, a generar una ruptura, ¿no? Una desaparición, digamos, de un régimen establecido e instaurar otro, ¿no? Sino básicamente es una cuestión no política, es decir, es privada que le compete a la persona objetora, ¿no? Entonces, esos son los puntos que quería señalar respecto a la pertinencia, digamos, el trasfondo histórico del concepto de objeción de conciencia, ¿no? Respecto a la definición que inicié con ello, siguiente en cuanto a las características, ¿ok? Ahora, me gustaría comentar, por último, ya una postura personal en cuanto a la objeción de conciencia, hasta qué punto es importante y necesaria. Bueno, ¿cuál sería la importancia de la objeción de conciencia? Si tratamos de hacer un trazo entre una división, digamos, entre las sociedades, evidentemente muy forzado, podemos hablar, digamos, de sociedades tradicionales y sociedades modernas, ¿no? Ustedes saben que las sociedades tradicionales pues tendían, digamos, a tener un pensamiento uniforme, ¿no? Es decir, establecía, digamos, una línea vertical. La gran cuestión de las sociedades modernas, a grandes rasgos, es que son sociedades muy complejas, ¿no? Al ser una sociedad compleja, eso implica que hay una diversidad y pluralidad de ideas, ¿no? Entonces, sin duda, la objeción de conciencia es un problema y un tema propio de las sociedades modernas, que son sociedades muy complejas, lo que estoy planteando, ¿ok? Yo les comentaba que yo sigo la línea en el sentido de Rawls, digo, no voy a plantear en qué punto va, y tampoco Dawkins, pero yo creo que la objeción de conciencia no da cuenta, porque puede ser una lectura, decía el profesor Hurtado, de un estado de derecho, digamos, débil. Al contrario, en esta línea yo creo que la objeción de conciencia da muestra de una salud, de un estado sano, ¿no? Y también recuerdo ahorita, mientras menciono esto, a Bobbio, ¿no? Bobbio también maneja esa idea. Él decía que la democracia no tiene que ver nada con consenso, sino al contrario, con el disenso. Sin embargo, sí veo, y estoy de acuerdo con lo que decían los profesores, que la objeción de conciencia, insisto, que da muestra de una sociedad sana, ¿no? Sí tiene que tener ciertos límites, ¿no? Porque si no se convierte lo que decía el profesor Miguel, a situación de caprichos, ¿no? A situación de que yo no lo hago porque no quiero, ¿no? Tiene que haber ciertos límites, ¿no? Y esto lo quería comentar y termino con ello para el contexto mexicano, ¿no? Que es la situación que tenemos de nosotros. Que yo sepa, y ustedes me podrán, ahorita los profesores podrán tener mejor información al respecto, que la Constitución no ampara la objeción de conciencia como tal, ¿no? Hay un artículo, ustedes saben que es el artículo 24, en el cual plantea la libertad de religión. Y también, si usted la lee, no la traigo en este momento, también da lugar, digamos, a la libertad de pensamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero como tal, que yo sepa, no da, no ampara, digamos, la objeción de conciencia. Y eso me parece que parece obvio, ¿no? Una verdad de perogrullo, ¿no? Como se dice, porque evidentemente un marco, la Constitución que ampara, digamos, un Estado, ¿no? De derecho, no podría, digamos, tener a la letra, ¿no? Una ley que dicte, ¿no? Sabes que tú tienes el derecho, ¿no? A no acatar lo que yo te estoy diciendo. Pues sería contradictorio, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es importante y no sé si vaya por ahí un poquito y pueda responderle a lo que decía el profesor Hurtado, de por qué entonces no hay límites para la libertad, la objeción de conciencia. Sin duda hace falta y es necesario que se indique, ¿no? Entonces termino con ello. No sé si, espero no haberme contradecido, en el sentido que yo indique que la objeción de conciencia es necesaria y da muestra de un estado de derecho sano, ¿no? Sin embargo, también tiene que tener límites, se tiene que hacer explícito como tal. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al profesor Javier Sánchez su intervención y a continuación escucharemos al profesor Eladio Cornejo. Este concepto de objeción de conciencia, pues es un concepto en la actualidad sumamente
sumamente problemático. Porque, fíjense, objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Objeción de conciencia implica pues un desarrollo complejo de las personas, de cada persona, en el terreno de la voluntad, de la libertad, de la conciencia precisamente, de la responsabilidad, de tal manera que se haya dejado ya muy atrás todo tipo de conductas puramente mecánicas. Se pueden decir muchas cosas, por cierto, hablando de lo mecánico, pues se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Y se puede decir, por ejemplo, recuerden a Sócrates cómo objetó conscientemente de toda una situación y prefirió la muerte y bla, bla, bla. Recuerden a Cristo cómo ya incluso en la cruz valientemente asumió la muerte por toda una serie de situaciones y bla, bla, bla. Pero todas esas cosas que se suelen poner como ejemplos de objeción de conciencia, todavía en este momento histórico, pues sobre todo son discursos engañatontos, desde mi muy particular punto de vista, absolutamente criticable. Porque podríamos poner como discurso para discrepar de ese tipo de ejemplos que suelen ponerse, el discurso, por ejemplo, de un Immanuel Kant, quien vivió de 1724 a 1804, quien, por cierto, era un filósofo pietista, es decir, provenía él de un cristianismo absolutamente cerrado y dogmático. Sin embargo, contradiciéndose a sí mismo, es decir, contradiciendo toda su historia personal, en un momento dado dijo lo siguiente en su libro ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, si la memoria no me falla. Palabras más, palabras menos, dijo, ser humano, atrévete a abandonar de una vez por todas la minoría de edad. Y fíjense, hay que tomar en cuenta el momento histórico en el que él dice esas palabras. Es 1784. Es decir, es el momento cumbre, por decirlo de alguna manera, de ese momento histórico de la modernidad que se conoce con el nombre de la Ilustración. Precisamente por eso su libro se llama ¿Qué es la Ilustración? Para hacer uno de los requisitos que se necesitan para llevar una vida que se pueda llamar de mayoría de edad, es que una persona no necesite para vivir
de la tutela de ningún poder superior, por decirlo de alguna manera. Pero si inmediatamente la persona se arrepiente y abre las ventanas de par en par para que esos poderes superiores entren por allí y otra vez lo tutelen, pues no se puede decir que ha aceptado vivir en mayoría de edad, sino que simplemente le ha dado terror, le ha dado miedo, pavor, convertirse en una persona que acepta la mayoría de edad y regresa otra vez a la minoría de edad. Y entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que una persona que no se ha atrevido, que un ser humano que no se ha atrevido a aceptar la mayoría de edad y a disfrutarla y a vivirla de una manera voluntaria, libre, consciente, responsable, puede ser una persona conceptuada como alguien que puede ejercer la objeción de conciencia si acepta el dominio sobre ella o sobre él de todo tipo de entidades que considera superiores. Bueno, y eso es en ese momento de la Ilustración. Ahora, ¿qué ha pasado de la Ilustración hasta nuestros días? Pues lo que ha ocurrido del momento histórico de la Ilustración hasta este momento histórico en el que estamos es que todavía en la mayor parte de los países del mundo, pues no podemos decir precisamente, no podemos afirmar que las personas hayan decidido vivir en la mayoría de edad, sino que aceptan el dominio sobre ellas, el dominio total, por decirlo de alguna manera, sobre su conciencia, lo subrayo, de poderes que consideran superiores, poderes religiosos, ideológicos, políticos, etcétera, todo tipo de poderes que consideran superiores sobre su conciencia y con base en esos poderes se mueve su conciencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, tienen una conciencia pues lo suficientemente determinada por todas partes como para que podamos atrevernos a afirmar que cuando ejercen eso que llaman objeción de conciencia, pues realmente se le puede llamar objeción de conciencia. Más bien se trata de una objeción pues bastante inconsciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acerca de diferentes cosas que les quieran hacer, ponerles una vacuna, por ejemplo, o hacerles alguna intervención quirúrgica. Pues más bien son objeciones inconscientes, no precisamente objeciones de conciencia, porque pues son personas que si uno las analiza con toda seriedad, pues no se han atrevido a vivir en la mayoría de edad, sino que son personas que han decidido seguir viviendo en la minoría de edad, en la irresponsabilidad, en la actuación diaria puramente
puramente mecánica, por decirlo de alguna manera, sino que las riendas de las vidas de la mayoría de los países y de los individuos de cada país, pues esas riendas las tienen poderes económicos y religiosos, ideológicos, políticos, que no dependen ni de los países ni de los individuos, y que los países y los individuos aceptan, por decirlo de alguna manera, sin chistar, es decir, sin revisar, es decir, sin criticar. Por ejemplo, alguien puede decir con una mano en la cintura, puede decir: yo no me vacuno porque me van a poner un chip en la vacuna. Y objeto conscientemente, y quiero poner mi objeción de conciencia a ese intento de vacunarme. Y no me vacuno porque apelo al concepto de objeción de conciencia, porque hay un chip en las vacunas. Entonces, eso no se puede llamar objeción de conciencia. Ese es un infantilismo absoluto del que precisamente nos habla Immanuel Kant cuando dijo: ser humano, atrévete de una vez por todas a abandonar la minoría de edad. Es decir, para que un país, una determinada cultura y un individuo pueda hablar de objeción de conciencia, necesita que esa cultura a la que pertenece el individuo y del que está hecho el individuo, y a la que pertenece ese país y de la que está hecho ese país, pues tenga un desarrollo bastante complejo, que hasta ahorita están lejos de tener la mayoría de los individuos del mundo y la mayoría de los países del mundo, pero tienen que tener un desarrollo muy complejo de todos los elementos culturales para que se pueda hablar de países adultos, de individuos adultos que puedan con toda seriedad apelar a su objeción de conciencia. Bueno, eso es lo que yo pienso desde mi muy particular punto de vista, absolutamente criticable. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención del profesor Eladio Cornejo y a continuación vamos a escuchar al profesor Dante Enríquez. Buenas tardes a todos, profesores, compañeros, alumnos. Digamos, continuando con esta temática, problemática y reflexión en torno al concepto de o idea o ¿no? Manera conceptual, por decirlo así, de referencia a la objeción de conciencia que aún hemos estado reflexionando, pues a mí me llama mucho la atención cómo es que, sobre todo en el texto de los profesores del Instituto de Investigaciones, sale mucho, pues sí, sobre todo en ese texto, pues esta me parece a mí como construcción del concepto de conciencia al cual están apelando, se están refiriendo como una posible, como una opción o posibilidad incluso constituida o formada como parte de un derecho pues constitucional o individual dentro de una sociedad para ya sea un posible paciente o el propio médico, es decir, como para cualquier sujeto dentro de una sociedad, pues me llama mucho la atención el matiz que veo yo a partir del cual construyen este concepto, no como tal el de la objeción de conciencia, sino el de que conforma el de conciencia, pues, ¿no? Como una influencia muy directa de la conciencia, por decirlo así, trascendental o trascendente, pues de la creencia religiosa, sobre todo quizá el cristianismo,
en tanto que es curioso pues que en la práctica posible, real, de la objeción de conciencia, sobre todo pensando a lo mejor en el caso del médico atendiendo un posible paciente, ¿verdad? Que en teoría, pues bueno, todos sabemos que hay un antecedente moral, por decirlo así, ético de los médicos, desde la época de los griegos, ¿no? El famoso manual de Hipócrates, donde, bueno, pues se supone que ya desde entonces se concibe la salud y la vida del paciente, o sea, como la prioridad, ¿no? Y en este sentido me llama la atención como incluso un médico, pues, lo que entiende o puede estar entendiendo por objeción de conciencia ante la posibilidad, por ejemplo, de una especie de situación límite de un paciente, en estado de alguna enfermedad terminal, todas estas cosas, cuestiones posibles que entendemos nosotros como la eutanasia, pudiera tener la opción, ¿verdad?, que incluso constitucionalmente o legislativamente está avalada, al parecer, por algunas constituciones, de la objeción de conciencia. Y entonces, a partir de ahí, decir que con base en una especie de en su creencia religiosa, pues, que tiene que ver con lo trascendente, o algo, pues, digamos, muy formal, por decirlo así, alejado en cierto sentido de la realidad, y no obstante con un matiz moral o ético aparentemente bueno, pues sea capaz, ¿verdad?, de decir que no a una, digamos, a atender a favor de la salud de un posible paciente o enfermo, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión tanto en el médico o en el paciente, que también por un motivo probablemente religioso pudiera aparentemente hacer uso de su objeción de conciencia, diciendo que de igual manera las creencias en las que forma parte, pues, no permiten esto que decía el profesor Miguel, ¿verdad?, la transfusión sanguínea, por ejemplo, algunas corrientes religiosas, pues entonces, ¿no?, estar en contra de su propia salud o de su propio bienestar, ante la posibilidad, si fuera el caso de existir de esta posibilidad, pues, médica, ¿no?, de atenderlo con una transfusión sanguínea, bueno, elija la negativa como objeción de conciencia. Entonces, bueno, ahí yo hallo esa relación como negativa entre la religión como una posibilidad contradictoria ante la posibilidad, pues, de la salud y de la vida, ¿no? Y bueno, nada más, al menos hasta ahorita me llamó la atención esa cuestión, ¿no?, de cómo se identifican estos dos puntos de vista. Me parece a mí más que nada una concepción de la conciencia, pero no epistemológica o social o antropológica, sino más bien religiosa. No sería esto hasta el momento. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención del profesor Dante Enríquez, y a continuación escucharemos de nueva cuenta al profesor Víctor Hurtado. Lo primero que quisiera decir es que, haciendo rápidamente un mapeo de los países en los cuales hay o no una ley específica de la objeción de conciencia, pero sí hay ciertos como cláusulas donde se menciona algo en las constituciones de algunos países. Pues son más de 150 países que ya tienen que están hablando de esta objeción de conciencia, ¿no? No son pocos, ¿no? Es una discusión que se está dando actualmente, y me parece que ningunear o no considerarla seria me parecería grave, puesto que nos dejaría a un lado de una discusión que se está dando y en la cual la filosofía creo que podría aportar algunas cosas interesantes, ¿no? Hay varias cosas que decir. Quisiera primero empezar diciendo que cuando yo me referí a que la objeción de conciencia
tendría que ver antes justamente con una libertad de conciencia, y cuando empecé a cuestionar si realmente teníamos esa libertad de conciencia o si nuestra conciencia tenía todas las variables para por fin ser un objetor de conciencia, pues parecería que la discusión se quede en que si somos conscientes o no, o si somos aptos para hacer una objeción o no. Y la discusión se quedaría en el nivel que nos mostraba el maestro Miguel, ¿no? O sea, ¿a qué le llamamos conciencia cuando hablamos de conciencia, ¿no? Y me parecería que eso, hablar de qué es la conciencia, me parecería que ya nos sacaría totalmente del tema que hoy nos estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se conforma? ¿No? O como decía el maestro Eladio, ¿no? ¿Cuándo podemos ser objetores? ¿O solamente seremos objetores cuando tengamos una conciencia plena, o una conciencia pura, o una conciencia que ya pasó, ¿no? a la etapa de madurez? Pues creo que ahí se terminaría nuestra discusión, ¿no? Porque pues unos dirían, sí, ya pasamos, otros no pasamos. Hay quienes dirían, pues sí, tener una conciencia madura es tener ideas propias, ¿no? Pues habría que ver a qué le llamamos eso de ideas propias y si realmente alguien tiene ideas propias, ¿no? En fin, eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, sí me gustaría decir y recalcar esto en distinguir que aquel que objeta, el objetor de conciencia, no es un caprichoso, no es una persona que simplemente dice no quiero hacer esto y ya, ¿no? O sea, el objetor de conciencia no obedece a caprichos o no hace su acción por caprichos. El objetor de conciencia hace esa acción como recurso hacia una ley que es obligatoria, ¿sí? O sea, cuando la ley, por ejemplo, ponía el caso el maestro Eladio de la vacunación, ¿no? Cuando en la vacunación te dice, ay, es que ¿me vacuno o no me vacuno? Espérame, al menos en nuestro país la vacunación no es obligatoria. Y entonces cuando viene una obligación por parte del Estado, por parte de la ley, por parte de la normatividad jurídica, entonces ahí es donde digo, bueno, ¿puedo o no estar de acuerdo con esa ley? ¿No? Habrá que ver si hay un recurso que me impida, como yo decía en estos binomios, ¿no? del derecho y sus límites. Creo que la discusión se tendría que trasladar para allá, ¿no? O sea, no es la objeción de conciencia es cuando algo me está obligando, y en este caso es una normatividad jurídica, a realizar algo o a omitir, dependiendo qué norma sea, ¿no? Entonces, específicamente en el caso del sector salud que hablábamos, que es muy actual en nuestro país, pues no es de que si yo me quiero operar o no me quiero operar. No se trata de eso. O sea, se trata de que a los médicos, ya dada una ley que dice que deben, cualquier persona que llegue, ¿sí? Estoy hablando a grandes rasgos, palabras más, palabras menos, cualquier persona que llegue, cualquier persona, mujer que llegue embarazada, ¿sí? Y que desee interrumpir el embarazo, un doctor le tiene que practicar una interrupción del embarazo, ¿sí? Creo que no lo dije bien, pero es una interrupción del embarazo antes de los 3 meses, ¿sí? Entonces, el médico, por ley, le tiene que practicar esa interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces, ahí en la problemática que ahorita que tenemos en nuestro país es que justamente hay médicos que no quieren practicar esa interrupción y están apelando a la objeción de conciencia porque la ley los obliga a que lo tienen que hacer, ¿sí? Ellos apelan a la objeción de conciencia justamente porque dicen que por sus principios, por sus convicciones, por su juramento hipocrático, por lo que ustedes quieran, parecería pues que
esa acción no la van a hacer, ¿no? Esa es otra cosa que quería decirles. Una más. Parece ser que tendríamos que estar lo suficientemente preparados. No sé exactamente a qué se referían mis compañeros, especial el maestro Eladio. Esto de la mayoría de edad, pensar por sí mismos, en fin, para poder oponerme a una ley que se me impone obligatoriamente. ¿Qué tendría yo que tener? ¿Cómo tendría que ser yo? ¿O qué características debo de tener para que yo me pueda oponer a una ley? Ajá. O si sigo en mi minoría de edad, como si sigo no pensando por mí mismo, como decía Kant, pues entonces no me puedo oponer a esas leyes. Entonces, ¿qué me queda? ¿Acatar sin más las leyes? ¿Eso es lo que me queda? Entonces yo creo que la discusión habría que trasladarla a las leyes. A ver, si hay a las leyes y a las situaciones, por supuesto, que devienen de estas leyes, ¿no? O sea, ¿qué tendría que decir una ley? ¿O qué cómo tendría que obligarme una ley para que justamente yo en esa situación decida que no la voy a acatar, que no lo quiero hacer? Bien lo decía una de las características que yo mencioné y luego reafirmó el maestro Javier. El objetor tiene que ser de algo fundamental, que crea que realmente va a transgredir, ¿sí? Pues no sé, mi forma de ser, ¿sí? Mi conciencia. Digo, a lo mejor cuando hablé del juramento a la bandera, a lo mejor cuando hablé de la transfusión de sangre, a lo mejor son cosas que pueden no ser totalmente obligatorias. Pero, por ejemplo, piensen en enrolarse en el ejército, servicio militar obligatorio, o tu mando, tú estando en el ejército, tu mando superior te dice que tienes que exterminar a un par de personas, ¿no? Entonces, hasta es en ese punto donde hay un quiebre, pues, así lo quiero ver, un quiebre entre lo que me obligan a hacer y lo que realmente estoy dispuesto a hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece que no es la objeción a cualquier cosa. Ahí justamente a Rawls y a The Working habría que preguntarles por qué ellos decían por supuesto, ¿no? Y lo decíamos antes, habría que tener límites. Sí, pero ¿cuáles, no? Justamente eso está en discusión. ¿Dónde está el límite, no? Yo les comentaba del texto de Prieto Sanchi, ¿no? Entonces, el límite será el orden social, el orden público. ¿O cuál tendría que ser el límite, no? Una de las cosas también importantes que yo dije muy rápido, pero gracias al maestro Javier que la apuntó como característica de la objeción de conciencia, es justamente la publicidad. O sea, el objetor de conciencia lo hace público, no lo está haciendo en privado. Ajá. Y haciéndolo público era el problema yo que quería que discutiéramos. Haciéndolo público deja de ser un derecho subjetivo para verse como ejemplo para un derecho objetivo y universal, o se queda solamente en ese estatus, ¿no? Cuando
La parte donde ahí sí estoy de acuerdo, que también la volvió a decir el maestro Javier, es que, y la repito, la objeción de conciencia nos hace ver que no toda norma jurídica o toda normatividad jurídica es acabada, ¿sí? Y que simplemente hay que acatar las cosas, ¿no? O sea, la objeción de conciencia nos hace ver que hay una diversidad de personas con intereses y gustos y convicciones y lo que sea, y que la ley siempre tendría que estar, ¿no?, viendo todas estas alternativas, ¿no? Bien lo decía el maestro Eladio, tendría que estar viendo todas esas minorías, ¿no? Siempre, porque si son minorías se van para un lado, ¿no? A lo que voy es a esto, y con esto terminaría esta intervención, es que pensemos en la objeción de conciencia ante leyes injustas, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros con leyes injustas? ¿Sí? Claro, la primera sería la acato, obedezco y ni modo, pues si es injusta ni modo. La otra es irme en contra de todo el aparato político, de todo el aparato jurídico, ¿sí? Hacer una revolución, en fin, ¿no? Pero la objeción de conciencia se queda ahí, como en medio. Ajá. Parece que hay un recurso para disentir, para reformar, sin tratar de acabar con todas las leyes, el Estado y la normatividad, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al profesor Víctor Hurtado su intervención, y ahora escucharemos la intervención del profesor Miguel Caballero Rojas. Bien, pues analizando ya los discursos a favor y en contra de la objeción de conciencia, pues me llevo algunas conclusiones con algunos argumentos que voy a decir a continuación. En primer lugar, pues sí debe de haber mínimos en torno a cuándo se debe de objetar o de cuándo se ha de efectuar esta objeción de conciencia. Y lo que yo propongo y considero pertinente es que sí debe de haber un marco de referencia inicial, es decir, en qué contexto se va a aplicar esta objeción de conciencia, porque como bien dijeron los maestros, no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de voluntad, de si yo quiero o no quiero, sino más bien debe de ser una cuestión fundamentada. Eso en primer lugar, para que efectivamente pues se logre solucionar un posible conflicto o un posible dilema ahí. En segundo lugar, pues sería también una cuestión de instituir algunos mínimos, algunas condiciones mínimas para que esta objeción de conciencia se lleve a cabo. Y yo considero, o sea, es muy mi particular punto de vista, de que las personas que objeten sí tengan al menos una fundamentación lógica, una fundamentación de sus creencias, que sean lo bastante coherentes como para ponerse al nivel de las leyes, ¿no? Porque efectivamente, como bien dijeron los maestros, pues las leyes en todo caso están fundamentadas, y si no estuvieran fundamentadas, pues entonces son injustas muchas de ellas. Entonces, para que hubiera una ponderación entre esta conciencia o estas creencias y las respectivas leyes, pues debe de haber un mínimo de suficiencia, ¿no?, para que estuvieran a ese nivel. Y en tercer lugar, pues ya sería las finalidades. ¿Con qué finalidad yo voy a objetar? Si mi finalidad es pues derrocar, pues no sé, un sistema de leyes, o nada más mi finalidad nada más sería ponerme en contra, ¿sí?, nada más por ver los vacíos o las lagunas argumentativas de las leyes, pues entonces mi finalidad no sería pues muy legítima, ¿no? Pero si mi finalidad es precisamente beneficiar con mi objeción de conciencia, entonces ahí mi objeción sí sería legítima, ¿no? Entonces, pues yo sí considero en conclusión que esta objeción de conciencia pues debe de tener unos mínimos, una finalidad y sobre todo pues una estructura coherente, lógica, clara, que para que efectivamente se dé de la manera más
coherente posible, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, con eso termina la participación del profesor Miguel Caballero y a continuación escucharemos al profesor Javier Sánchez. Vale, muy bien. Bueno, quiero hacer una serie de conclusiones, evidentemente personales en cuanto al tema. Si ustedes se dieron cuenta, el tema de objeción de conciencia, que fue lo que nos atrajo el día de hoy, se vincula con muchos contenidos propios del curso de filosofía. Y yo tengo ahorita en mente, a partir de lo que he escuchado, el tema de autonomía, conciencia, libertad y dignidad, ¿no? Otra observación que quiero añadir, que es creo que importante hacerlo, es que el tema de objeción de conciencia es complejo, ustedes se dan cuenta, pero básicamente por una situación básica, sencilla e importante para señalar, que es un tema transdisciplinar, ¿no? Y transdisciplinar. ¿Qué significa esto? Que hay diversas disciplinas que entran, digamos, a abordar y aportar algo al respecto, ¿no? Ahorita me vino en mente, mientras escuchaba el trabajo con los profesores, está el derecho, por ejemplo, ¿no? Está la antropología, está la ética, está la medicina, está la filosofía y estarían los derechos humanos, ¿no? Digamos, con un tema de reflexión. Por eso yo decía, haciendo la comparación entre una sociedad clásica y una sociedad moderna, este tema de objeción de conciencia es más que importante y relevante a una sociedad tan compleja y plural como la nuestra, ¿no? Siguiente punto, que ya nos dará tiempo para discutirlo, pero me llama mucho la atención una observación que hacía el profesor Miguel, es la necesidad, según él, y se vale porque lo argumentó, pero yo vi mucho la obsesión de tratar de manejar una definición así precisa y fundamentada de lo que es el concepto de conciencia, ¿no? Y sí, seguramente, ¿no? Como parte, digamos, de la formación de nosotros, la mayoría somos aquí de filosofía, o todos somos de filosofía, sí tenemos que dar, digamos, una fundamentación de lo que estamos hablando. Sin embargo, yo creo que este tema de objeción de conciencia, puesto que se traslada más al ámbito, digamos, de la ética, ¿no? De las cuestiones prácticas, bastaría, creo yo, dar cuenta que la conciencia habría que entender lo siguiente, como aquel modo, digamos, intuitivo que se conduce por el concepto del bien, ¿no? Es decir, puesto que estamos hablando de un valor moral, y ese valor moral evidentemente es individual, ¿no? Entonces aquí, los que vemos aquí somos 6, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un concepto de bien diferente, ¿no? Puesto que está regulado por un valor, un criterio de valor moral, ¿no? Y nunca llegaremos evidentemente a nadie. Pero sí estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Miguel, dar una fundamentación, pero creo que no debe ser suficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que agotemos aquí una fundamentación de lo que es conciencia, no daríamos cuenta, creo yo, de la complejidad del problema de objeción de conciencia. Por último, yo sigo con la idea de que el concepto de objeción de conciencia es un concepto necesario para las sociedades complejas como la nuestra. Y yo consigo que es un concepto de resistencia, como decía el profesor Hurtado, ante las sociedades injustas que vivimos, ¿no? Una sociedad injusta que siempre trata de plantear una visión única, ¿no? Y ese sería. Y por último, yo me quedo con esa idea, ¿no? Que los objetores son bienvenidos a una sociedad como la nuestra, ¿no? Porque son, digamos, como los portavoces de aquella voz, ¿no? Que mucha gente no podemos expresar, ¿no? Y sin embargo, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel. Tiene que ser regulada, ¿no? Porque si no, en efecto, se vuelve como cierta cuestión de caprichos, ¿no? En el cual, digamos, todo sería no un Estado de Derecho, sino una bandada, digamos, de delincuentes. Yo quiero hacer esto y en otro momento otra cosa. Nada más, muchas gracias. Bueno, como podemos ver después de haber escuchado todas estas intervenciones de los compañeros profesores, este es un tema que no por cualquier cosa está en boca de todos en muchas ocasiones, ¿no? Es un tema del que se habla ampliamente y sobre el que es, como ya lo hemos visto, muy difícil establecer una posición definitiva, ¿no? Como casi en cualquier cosa que también se discuta dentro de la filosofía, pero en este me parece es algo que ha quedado muy claro, ¿no? Porque hemos podido observar cómo incluso entre nosotros ha despertado una serie de discusiones y que creo que en realidad estuvimos lejos de lograr resolverlas, pero al mismo tiempo hemos alcanzado apuntar hacia algunos de los elementos claves de esta discusión, y me parece que es algo que también puede servir para aquellos que nos escuchan
o para que aquellos que nos escuchan sean capaces de tener una introducción a los elementos clave de esta discusión y proseguir con una reflexión propia que vaya más allá de lo que aquí se ha discutido.